Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Bienvenidos al taller que nos toca impartir el día de hoy. El taller precisamente está enfocado para el tema de redes de fibra óptica. Básicamente, la intención del taller es mostrarles las características, cómo hacemos un diseño, cómo lo implementamos y cómo le damos un mantenimiento a una red de fibra óptica. Para ello, bueno, continúo con la presentación. Mi nombre es Mario Augusto Rosaldo Pineda. Soy director de operaciones de AMS Unión México. Bueno, por ahí les comparto mi correo electrónico. Al final, de cualquier modo, los vamos a volver a compartir. Incluso por ahí un número telefónico para temas más cercanos a través del WhatsApp. Sí, les comento, AMS es una empresa de servicios. Estamos dedicados básicamente al diseño, la implementación y el mantenimiento de redes de fibra óptica, así como tal. Nuestros principales clientes son los carriers de telecomunicaciones y todas aquellas empresas que tienen que ver con el rubro de la fibra óptica. En términos generales, les podemos comentar que hoy día nos encontramos trabajando en los desarrollos de fibra FTTH en gran parte del país y con la mayoría de los carriers que actualmente laboran en México. Sí, si me permiten, bueno, continuaré aquí. Lo que en un momento les estaremos impartiendo tiene la intención de que ustedes puedan conocer precisamente cuáles son las características principales de una red de fibra óptica, puedan entender un poco el proceso del diseño, de cómo lo implementamos y finalmente qué requerimos para poderle dar mantenimiento a la misma. Bueno, antes que nada, pues tendremos que entender un poquito. Yo sé que a lo mejor algunos ya tengan oportunidad de haber trabajado con fibra y los que no, bueno, voy a tratar de darles una pequeña introducción respecto a los fundamentos en los que se basa todo el tema de la fibra óptica. Antes que nada, me gustaría poner como preámbulo en dónde se encuentra situada la fibra óptica. Y básicamente les puedo decir que la fibra óptica es el medio físico en el cual nos vamos a basar para poder hacer la transmisión de todos los servicios o sistemas de comunicación que tengamos dentro de nuestros negocios, dentro de la organización o cualquier tipo de información que queramos transmitir. Y aquí podemos decir que existen dos tipos de transmisiones para poder ubicar bien en qué momento se encuentra la fibra óptica o en qué punto se encuentra la fibra óptica. Y básicamente lo dividimos en dos rubros. En medios de transmisiones inalámbricos, también conocidos como no guiados, ahí encontramos las señales de radiofrecuencia, microondas, enlaces satelitales, etcétera. Y en el otro rubro encontramos los medios alámbricos o guiados. Ahí podemos encontrar el par trenzado que muchos ocupamos en el cableado estructurado o incluso en planta externa con cables de multipar. De la misma manera, el coaxial también entra en este rubro de los elementos guiados. Y por supuesto tenemos el tema de la fibra óptica. Hago por ahí alusión un poquito a pequeños imágenes. Me centro básicamente en los temas de los medios alámbricos. Por ahí van a encontrar en el tercer dibujo de la derecha un esquema de la fibra óptica. No estoy presentando las imágenes tradicionales como los arbolitos de Navidad, pero básicamente la fibra sigue siendo un cable que va a estar instalado dentro de una oficina, un edificio o en la vía pública, en las calles. Continuando con este aspecto de los medios alámbricos, por aquí les presento una pequeña tabla en donde podemos hacer un comparativo respecto a los tres medios principales alámbricos que les mostré en la lámina anterior.
podemos encontrar que, por ejemplo, en el cable de pares trenzados, maneja usualmente anchos de banda que no superan los 20 megas. Esto, pues, es la limitación que tenemos en los cables de estas características, ¿sí? Se siguen usando hoy día, claro, en cableado estructurado, todavía algunos carriers ya están, pues tratando de sacar. Me parece que todavía queda por ahí uno que otro que todavía utiliza a través de tecnología DSLs, asíncronos, el uso de los cables trenzados. Desde el siguiente punto podemos ver el cable coaxial. Ya empezamos a ver un incremento en la capacidad, en el ancho de banda que estos cables soportan. Sin embargo, todavía empezamos o continuamos con problemas de interferencias, con ruidos, problemas de atenuación. Esto básicamente debido a que todo el tema de los dos primeros cables que estoy presentando, por contener elementos metálicos, son muy susceptibles a campos electromagnéticos. Y si estos cables están instalados en la vía pública, sobre postería, donde tengamos cables de energía, es muy probable que podamos tener ciertas interferencias por los campos electromagnéticos provocados por la circulación de la energía dentro de los cables que están adyacentes a los nuestros, ¿no? Ese es el único tema. Se ha trabajado en cables que van apantallados, que van blindados para evitar y reducir en la medida de lo posible estas interferencias. Sin embargo, bueno, aunque son mínimas, siguen existiendo y siguen provocando deficiencias de repente en la transmisión de la información en estos cables. Y aquí es precisamente donde entra nuestra amiga la fibra óptica. Ponemos aquí, si se fijan en este cuadro, X para definir, como me tocó a mí en mis clases de la universidad. Me decían los maestros que pues, la fibra óptica hasta el momento no tiene un límite, y es verdad. En realidad el límite en cuanto a capacidades de ancho de banda lo referimos a través de los equipos. Más bien, en cuanto han ido evolucionando los equipos que se conectan en la fibra, es que ha ido aumentando poco a poco este ancho de banda. Entonces, hoy por hoy podemos decir que todavía no se tiene o se conoce por lo menos un límite respecto a los anchos de banda que se maneja o que se pueden manejar en la fibra óptica. Estos más bien han ido evolucionando y han ido aumentando con el pasar de los años. Hoy día ya tenemos capacidades arriba de los 100 gigas, hasta me parece que ya en algunas pruebas, evidentemente en otros países, ya están alcanzando los teras, como lo muestra la tabla. ¿Y cuáles son las características que hacen precisamente que la fibra empiece a ser o a tomar desde hace los últimos años importancia? Pues precisamente lo que se menciona aquí en los comentarios, ¿no? Es un cable, por no contener elementos en su mayoría metálicos, pues lo hace más ligero. Sigue siendo un cable que además de ser ligero en proporción a los volúmenes en transportación, en cuanto a carretes, también reduce un poco o en gran medida el tamaño de sus dimensiones. Es flexible, y lo que les comentaba hace un momento, al no tener elementos metálicos, también es inmune a las interferencias de ondas electromagnéticas, producto precisamente del acompañamiento de cables de energía, por ejemplo, ¿sí? Además que por los tipos de conectorizaciones que se hacen en la fibra, también el tema de atenuación pues es reducido también en gran medida, lo que a la larga nos va a producir es que con la fibra podamos poder abarcar grandes distancias o largas distancias, ¿sí? Por aquí hablan o menciona el slide, 25 años de vida útil. Yo tengo en este negocio alrededor de 21 años y me tocó trabajar cajas de empalmes que ya tenían 5 o 6 años, y hoy por hoy sé que muchas de esas cajas que alguna vez toqué hace 21 años siguen existiendo, siguen siendo útiles, y ya llevamos esos 25 años. En realidad yo creo que puede dar un poquito más, un cable bien instalado, y que todavía tenga
opción de crecer y seguirse expandiendo en cuanto a temas de anchos de banda, pues creo que hoy por hoy podríamos decir que es un cable con muchas, muchas bondades. Y lo voy a continuar reforzando en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí ya entramos directo a lo que es en sí el detalle de la fibra óptica. Y como dice la definición que manejo aquí en este slide, es finalmente un filamento de un material dieléctrico. Básicamente es una combinación de silicios en forma de cristal o de vidrio, ¿sí? También los hay de otros tipos de materiales como polímeros y acrílicos. Obviamente aquí para el tema de las telecomunicaciones les comento que es un vidrio de silicio el que estamos utilizando y que se encuentra prácticamente en la mayoría de los cables que se están utilizando en la actualidad, ¿sí? Y tiene la capacidad precisamente de conducir y de transmitir información a través de impulsos de luz, ¿sí? De un extremo a otro. Y aquí sí les pongo la imagen de una fibra óptica representada en haces de luz. Tipos de fibra óptica. En la actualidad podemos definir dos tipos de fibra óptica. Una fibra óptica que la conocemos como monomodo. Se llama así porque solamente podemos o solamente permite transmitir un haz de luz o un modo de haz de luz. Recuerden, algunos pueden por ahí entrar en detalles. Finalmente sabemos que la luz se compone en diferentes longitudes de onda, lo que hace diferentes colores dentro de la luz, ¿sí? Sin embargo, en el modo que permite la fibra monomodo solamente es de un tipo y bueno, le va a dar ciertas características a la fibra. También tenemos la fibra multimodo, que sería el segundo tipo de fibra. En ella, como su nombre lo indica, pues puede soportar la transmisión de múltiples modos de luz. Aquí en la parte de abajo van a poder ver un poquito la descripción gráfica de esto que les comento. En la primera van a ver solamente un haz de luz y en la segunda, en donde dice fibra multimodo, pues vemos que se pueden manejar diferentes colores o longitudes de ondas que pasarían a través de la fibra. En el lado derecho podemos encontrar la diferencia principal en cuanto a dimensiones de las fibras, aunque en realidad un filamento o una fibra óptica trae alrededor de 125 micras de diámetro sin revestimiento, sus núcleos son mucho más pequeños. En el caso de las fibras multimodo, sus núcleos oscilan entre los 62.5 y los 50 micras de diámetro, en tanto que una fibra monomodo solamente tiene 9 micras para poder permitir un solo modo de luz. Abajito les pongo, porque algunos me han preguntado, ¿y cómo veo la diferencia físicamente entre una fibra y otra? La verdad es que es muy difícil. Tendríamos que tener un microscopio para poder saber qué fibra es monomodo y cuál es multimodo, o la forma más práctica es a través de ver la información que viene grabada en el forro. Para los cables de planta externa, generalmente vamos a encontrar forros completamente negros y tendríamos que referirnos a las nomenclaturas o a los grabados que ya traen los cables para poder ver la información técnica del cable y ahí poder definir si es una fibra multimodo o monomodo. Y en los casos de plantas internas existen algunos códigos de colores y los más usuales son los que presento en esta diapositiva. Lo tengo ahí medio cruzado. Todos los jumpers o conectores que vean en tonos amarillos corresponden a fibras monomodo y las que encontremos en colores naranja y en algunos casos, que más adelante también se los mencionaré, color aqua o incluso violetas, corresponderán a fibras multimodo. Continuando un poquito para entender el tema entre las diferentes tipos de fibras, las diferencias principales entre las fibras multimodo y monomodo las podemos establecer en tres ítems. En el primero sería el tema de las distancias.
Una fibra multimodo ofrece una distancia máxima mucho más corta que la fibra monomodo, por lo cual podemos decir que las fibras multimodo son mejores para implementaciones en distancias muy cortas. Prácticamente podríamos decir que entre edificios o entre sites en una misma localidad, en un mismo edificio, es donde se encuentran las mejores aplicaciones para las fibras multimodo. En el caso de la fibra monomodo, esta, al poder cubrir, como dice la diapositiva, distancias superiores a los 40 kilómetros, pues es mucho más factible utilizarlo para poder hacer conexiones remotas entre sites que se encuentran o en diferentes puntos de una ciudad o inclusive entre ciudades. Hoy día tuve la experiencia de conocer un enlace, el enlace más largo que se había implementado aquí en el país, abarcaba, si no mal recuerdo, desde la ciudad de León hasta la ciudad de San Luis, me parece que iba ese trayecto y eran casi 180 kilómetros entre un nodo y otro nodo. Sin embargo, si no mal recuerdo, eso duró como unos 5 años y a partir de ese momento se colocó un repetidor, porque aunque se pudo hacer la conexión de esos 180 kilómetros de distancia, de repente había algunos problemitas de intermitencias por la distancia. Por lo que me parece ser que se colocó a la mitad, como a los 90, 100 kilómetros, un repetidor. Entonces, de manera óptima, yo por experiencia les puedo comentar que las distancias promedio de una red de fibra óptica, por lo menos en el país, oscilará entre los 80 y los 120 kilómetros entre dos nodos. Claro, hablando de enlaces de larga distancia. Sí, que esto lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos un poquito del diseño de las redes. Otra de las diferencias importantes que podemos encontrar entre los dos tipos de fibra es en cuanto al ancho de banda. Ahí definitivamente la fibra monomodo tiene un ancho de banda o puede captar un ancho de banda mucho mayor, más por temas de lo primero, que es en cuestiones de distancias, sí, que de otra cosa, ¿no? Y en cuanto a precio, podemos decir prácticamente que son muy semejantes. Prácticamente la diferencia entre una fibra monomodo y una fibra multimodo es prácticamente la misma. Creo que en realidad lo que hace una diferencia en el precio de un cable más bien es en el revestimiento del mismo. Habrá situaciones incluso que me ha tocado ver que hay fibras multimodo que salen más caras que una fibra monomodo, a pesar de las características que son menores la de una fibra multimodo, pero sin embargo, como las fibras multimodo se usan en aplicaciones en interiores, lo que les comentaba en el tema de los recubrimientos del cable, ahí es donde podemos tener la diferencia, porque seguramente por cuestiones de normatividad o de cuestiones de seguridad, estos cables tendrán revestimientos o recubrimientos seguramente con retardantes a la flama, o con cero emisión de humos de halógeno, y hay algunas marcas registradas como Riser y Plenum, que son lo que nos dan las características que utilizan estos recubrimientos. Se usan no nada más para los cables de fibra óptica, sino también para cableados de datos, cableado estructurado, incluso en algunos cableados de energía también se tiene que cumplir con estas normatividades en cuanto a interiores. ¿Sí? Continuando con la presentación, vamos a entrar un poquito ya a lo que serían los tipos de redes, un poquito más hablando de topologías de red, y es con lo que seguimos en este slide. En cuanto a topologías, me refiero a las formas que vamos a emplear para conectar elementos de una red, ¿sí? La forma más básica, es el enlace o la topología punto a punto, en donde unimos una punta A con una punta B, y por unión me refiero a una conexión entre dos elementos, y me refiero a un elemento que puede ser dos sites, incluso dos equipos de cómputo,
o pueden ser dos transmisores de fibra óptica, puede ser, hoy día hablamos de una OLT, una ONT, cualquier elemento de red que se conecte uno con otro, a eso le conocemos como un enlace punto a punto, ¿sí? La otra topología muy común, que hoy día se sigue utilizando sobre todo en los sistemas de cómputo precisamente, es la topología de bus, en donde todos los elementos se conectan a una sola línea de la red, ¿sí? Esto lo encontramos mucho en el cableado, también en el cableado estructurado, y de igual manera, en la parte de abajo podemos ver un poquito la referencia en cuanto a topologías. Ahí podemos encontrar la topología de bus. La otra es la topología de estrella, en donde tenemos un elemento central y alrededor de ella podemos encontrar elementos que la circundan y todas se conectan a este elemento central. El siguiente, que yo lo considero uno de los más importantes actualmente en las telecomunicaciones, es la topología de anillo. Esta topología de anillo lo que nos permite, yo la puedo llamar la evolución del enlace punto a punto, porque cuando logramos a este punto a punto colocarle una ruta redundante o de protección, ya empezamos a hablar de una topología de anillo. En esta topología, los elementos adyacentes se van complementando de manera redundante. Y como les decía, la importancia de esta topología radica precisamente en esa palabra, en redundancia. La redundancia en las telecomunicaciones es lo mismo que hablar de protección, hablar de un sistema que va protegido, ¿sí? Y esa protección lo que nos va a ayudar es a tener un enlace que esté prácticamente todo el tiempo disponible. Y por prácticamente, bueno, pues también tenemos que ser honestos, de repente, por mucho que tengamos protección en un enlace de comunicación entre dos o más equipos o elementos, siempre por ahí hay un grado siempre de falla. Y en comunicaciones lo que queremos es que estas fallas sean lo mínimo posible para que la comunicación pues nunca se interrumpa. Entonces, este elemento es uno de los más importantes dentro del tema de telecomunicaciones y más adelante por ahí también lo estaremos ahí mencionando en cuanto a temas de transmisión y de backbone. Este elemento o este tipo de topologías es una de las más utilizadas hoy día en las telecomunicaciones. El otro modo o el otro tipo de topología es el del árbol. Los elementos son colocados en jerarquías. A diferencia del anterior, aquí no podemos hablar de temas de redundancia. Sin embargo, les voy a ser honesto, esta topología, como la van a ver también más adelante, es una de las más usadas y precisamente en los temas de construcciones de redes FTTH, ¿sí? O GPON o EPON, sí, son muy socorridos este tipo de topologías, de árbol, que se mezclan un poquito de repente con topologías de estrella y de bus, también son muy utilizados hoy día en las telecomunicaciones. Finalmente, la topología de malla, también muy utilizado en redes, sobre todo de IPs o de sistemas de cómputo, en donde, bueno, cada elemento está conectado uno con los otros y siempre buscando también algún tipo de redundancia. Podríamos decir que compite con el de anillos, sin embargo, para cuestiones de inteligencia de los elementos es un poquito más complejo. Si el poderle establecer patrones de protección a los elementos de repente es más complejo en una topología de malla que en una topología de anillo, ¿sí? Voy a continuar para empezar a platicar un poquito más de los componentes de una red. Aquí hago una pequeña pausa para comentarles que, bueno, como tal, no existe un patrón único para poder definir qué elementos debo de tener en una red. Aquí les presento una pequeña muestra de cómo se establece una red. Sin embargo, pues eso dependerá de las características
primeramente de lo que buscamos como negocio. Estábamos hablando, por ejemplo, de que no es lo mismo los componentes de una red de telecomunicaciones para un proveedor, por ejemplo, de telefonía celular, como lo puede ser para alguien que da servicios de anchos de banda, o de empresas que se dedican al ramo del triple play, que ya entregan servicios de voz y de televisión, perdón, además del ancho de banda. Entonces, y de igual manera, no es lo mismo si estamos utilizando sistemas alámbricos o si estamos utilizando, por ejemplo, sistemas inalámbricos, ¿no? En pequeñas redes que también se pueden hacer vía wireless. Aunque en la práctica van a tener ciertas semejanzas, no hay un patrón único. Eso finalmente lo definirá cada quien para lo que crea más conveniente para su organización o para su negocio. De hecho, les puedo decir que me ha tocado ver empresas o carriers, y por decir nombres, un Easy y un Total Play, que aunque en la práctica traen similitudes en sus negocios, sus topologías de red, incluso el nombre que le dan a cada elemento de su red son diferentes. Claro, tienen sus semejanzas, sí, sin embargo, tienen también sus diferencias, ¿no? Y algunas son bastante marcadas. Aquí, por ejemplo, el esquema que les presento habla de un elemento central que aquí le mencionan nodo. Me ha tocado ver en carries que algunos le llaman central, otros switch, otros puede ser un hub, otros pueden ser un site, etcétera. De la misma manera, el elemento que alimenta, algunos le llaman feeders, algunos les llaman red primaria, como en el caso de este esquema, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando del primer nivel o la primera jerarquía de los elementos como cables coaxiales, y en este caso, bueno, esperemos que sea fibra óptica, ¿sí? Elementos en donde ahí vamos a encontrar los elementos más importantes de la red. En este caso, hoy hablan de un armario, pero puede ser, en el caso de la fibra FTTH, puede ser una ODN, así le conocen en Easy. Por ejemplo, el caso de Total Play, y ellos, por ejemplo, este primer elemento le conocen como el primer nivel o el splitter de primer nivel. Por ahí me ha tocado ver con gente de Mega que estos son los FATs que tienen también los primeros niveles, etcétera, ¿no? Cada quien, ¿no? En el caso de Telmex, algunos gabinetes también como distritos, ¿no? Básicamente ya dependerá de la topología o del orden que uno le quiera ir dando, ¿no? Lo que quería mostrarles es un poquito cómo hacen esa jerarquización o cómo se hace esta jerarquización de una red primaria, por ejemplo, en el caso de ese esquema, a una red secundaria y finalmente a una red quizás de dispersión o de distribución o de acceso, también como les quieran llamar en cada organización, ¿sí? En donde finalmente esta última parte es la que llega a los usuarios a los cuales queremos entregarles el servicio o las aplicaciones. Y estos, bueno, aquí presentan unas casitas, porque a lo mejor nos dedicamos a entregar servicios de telefonía, o a lo mejor nos dedicamos a entregar triple play. En el caso, por ejemplo, de las telefonías celular, bueno, en lugar de casitas serían los equipos celulares que utilizamos cada quien ¿cómo se llama? De manera personal. Algunos tendremos 1 o 2 equipos, ¿no? O más. Pero básicamente esa es la idea de poder comentarles respecto a cuáles son los componentes que debe llevar una red. Sería básicamente establecer de manera in-house qué elementos a nosotros nos conviene y qué nombres incluso les pondremos a cada elemento de red. Voy a continuar porque esto ya sería un tema muy particular para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora bien, ya hablamos de topologías, ya hablamos un poquito de cuáles son los elementos que pueden tener las redes. Bueno, aquí me gustaría comentarles los tipos de construcción. En el caso de la fibra óptica, manejamos básicamente 2 tipos de construcciones.
Los primeros que presento son las instalaciones subterráneas, o sea, son todos aquellos que tenemos que utilizar el subsuelo pues de nuestra ciudad, de nuestra población, en donde tengamos que poder hacer la instalación de nuestra red. Esta es una red que sus características más importantes radican precisamente por ir en el subsuelo, son redes más seguras, más protegidas. Sin embargo, pues son redes que por su constitución pues son también más caras. Sí, y por más caras, yo creo que en la práctica les puedo comentar que una red o la construcción de una red subterránea superará casi de 1 a 10, o sea, más de 10 veces lo que cuesta una construcción, que más adelante vamos a ver, una instalación aérea. ¿Sí? Pero bueno, centrándonos un poquito más en los temas de este tipo de construcción, aquí podemos encontrar las canalizaciones a cielo abierto, en donde, bueno, pues como su nombre lo indica, tendríamos que hacer una cepa, la cual se encontrará abierta, ¿sí? Estas son, vamos a llamarlo así, dentro de las instalaciones subterráneas, pues relativamente las menos costosas. Sí, son redes que, bueno, se pueden hacer a mano con herramienta especializada. Inclusive podemos decir que hasta con una pala, ¿no? Si estaremos hablando de un terreno natural, a lo mejor nuestro enlace es un enlace rural, prácticamente con pala y pico podemos ir abriendo una cepa. Obviamente, pues dependiendo de las distancias y características, pues evidentemente tendremos que usar maquinaria que nos pueda ayudar, pero creo que son las más simples, ¿sí? Y ya cuando estamos en ciudad, pues sí ya podemos ocupar un poquito de maquinaria, como lo sería una cortadora de disco, una rompedora, ¿cómo se llama? Para demoler el asfalto o el concreto, ¿sí? O en su defecto, todavía en la ciudad, todavía alcanzamos a meter algunas maquinarias pesadas como zanjadoras de disco o de cadena, más las primeras que las segundas, ya las segundas andan un poquito en desuso, ¿sí? Y el mismo tema, hablo aquí de minicepas y de microcepas, eso básicamente es por el tamaño de la cepa. Las minicepas más o menos oscilan entre los 10 a 15 centímetros de ancho, y hace algunos años se empezó a meter el tema de las microcepas, que son cepas desde los 3 centímetros, alrededor de unos 6, 7 centímetros. Ya estamos hablando de un equipo un poquito más especializado, estas se hacen usualmente con maquinaria pesada, pero un poquito más ligera, son pequeñas. Sí, sin embargo, no han tenido todavía el éxito esperado aquí en el país, porque todavía los elementos que la integran al momento de hacer una zanja, me refiero en cuanto a los ductos y otros elementos de conexión, todavía siguen siendo un poquito elevados, porque se usan ductos muy, muy, muy pequeños, sí, en donde no es posible hacer de manera manual la inmersión de una fibra ahí, y se tienen que usar otros elementos como sopladoras para poder hacer el soplado del cable, y entonces esto empieza a encarecer y de repente no ha tenido mucho éxito dentro de los constructores. Yo les puedo comentar que en mi caso, por ahí solamente por unas cuestiones de mantenimiento nos tocó trabajar con estos sistemas, e incluso con uno de los carriers con los que trabajamos nosotros, nos comentaban que no, para ellos había sido demasiado costoso el mantenimiento de esa red. Entonces, que yo recuerde, esa red que ellos instalaron, pues ha caído en desuso, prácticamente incluso estaban haciendo o considerando algunas reubicaciones, no sé si ya lo hayan hecho, pero sí, definitivamente creo que la segunda no es muy usada. Es más usada la mini cepa, sigue siendo, aunque es una cepa más grande, por las cuestiones tanto de costos en cuanto a su construcción y en cuanto a su mantenimiento, creo que sigue siendo un tipo de canalización muy socorrido. El otro, bueno, son las canalizaciones cerradas. Ahí hablamos de los tuneleos, es cuando no hacemos una demolición o no provocamos una afectación en donde vayamos a hacer la zanja.
Aquí ya encontramos elementos que lo hacen más caros todavía, ¿no? La perforación direccional es una de ellas, en donde, por aquí vemos en una de las fotos, se coloca una maquinaria de este tipo y a través de de un tuneleo que se va haciendo, se va dirigiendo una especie de topo o de punta, que es la que va haciendo una excavación sin tener que demoler en la parte de arriba. Estos tipos de construcciones se usan usualmente para hacer cruces, por ejemplo, de carreteras, de autopistas o de vialidades importantes en las ciudades, ¿sí? O en el caso de las construcciones rurales, para cruzar quizás alguna zona que no tengamos acceso, por ejemplo, cruzar unas vías del ferrocarril, cuando no es posible hacerlo de manera aérea, o algún pequeño canal también, fluvial también se puede hacer con este método. Sin embargo, les comento que si una canalización subterránea como la Minicepa supera 10 veces el precio de una instalación aérea, esta la superará todavía como unas 20 veces, o sea, se hace todavía más cara. Sin embargo, cuando no hay otra opción, pues esta es la opción perfecta, ¿no? Aunque sea cara, para poder darle continuidad a nuestro enlace. Y bueno, el segundo tipo de construcción es precisamente las construcciones aéreas. Estas las hacemos básicamente en postería ya sea propia o de CFE, o en algunas situaciones también, si llegamos a hacer negociaciones con la gente de Telmex, se nos pueda rentar la postería de madera que ellos utilizan. O me ha tocado casos en donde ciertas ciudades pueden permitir el uso, por ejemplo, de postes que se utilizan, por ejemplo, para alumbrado, o en su defecto con algunos concesionarios de trolebús, pudiera ser también. Eso ya dependerá de la negociación de cada quien. Y bueno, dentro de las instalaciones aéreas podemos encontrar aquellas que hacemos con un flexoducto. Este método ya ha caído en desuso. Esto en los primeros años, en los 90s y principios de los 2000s, todavía se estuvo haciendo algo de instalación de este tipo, en donde colocábamos un ducto, literal un ducto, que traía una guía de acero de 1/4 y esta misma era la que se sujetaba en los postes, y dentro de ese ducto ya podíamos inmersionar nuestro cable. En realidad era una canalización nada más que aérea, ¿no? Sin embargo, por el uso de este flexoducto más el uso del cable y su instalación, lo hacía una instalación ligeramente cara. Y al final, pues bueno, cuando traemos un negocio, pues necesitamos hacer que nuestros costos pues sean menores, y en este caso, este tipo de tecnología pues llegó a caer en desuso. Prácticamente les puedo decir que hoy día no conozco a ningún carrier que ahorita esté utilizando este tipo de flexoducto todavía. Me tocó ver en su momento a Yusacell cuando instaló su fibra, la gente de Megacable en un principio, la gente de Axtel, me parece que ellos todavía llegaron a utilizar estos flexoductos. Aquí también encontramos los hilados. Estos son los más comunes. Nuestros amigos de Megacable, de Easy y otros carriers que utilizan cables trenzados o coaxial, este era el método, o sigue siendo el método más utilizado, en donde utilizamos una guía de acero sobre la cual podemos colocar uno o más cables que van hilados en el mismo a través de una herramienta que le conocemos como spinner o hiladora, y seguramente a algunos les tocará haber visto por ahí gente trabajando, ¿no?, en este tipo de construcciones. Por ahí también hago mención del OPGW. Esta era una instalación que se hacía, o que todavía se hace, pero solamente CFE, utilizando sus redes de transmisión o sus torres de alta tensión. En la punta quitaban el hilo de guarda y lo reemplazaban por este tipo de fibra, porque en realidad es una fibra que trae elementos metálicos, pero dentro de ellos se colocan fibras. Pero bueno, algunos operadores todavía en los 90s, sí, ¿no? A finales de los 90s, y todavía creo que al principios, el primer año 2000, 2001, todavía pudieron colocar cables propios en torres de CFE,
Sin embargo, bueno, por algunas cuestiones ya de normatividad, ya esto ya no es posible, solamente CFE hace este tipo de instalaciones. Pero bueno, hago mención de que existe ese tipo de tecnología que en algunos países se siguen utilizando. Y bueno, y finalmente los cables autosoportados. Obviamente hubo evolución en cuanto a los métodos de construcción. Estos son los más utilizados, por lo menos en los últimos años, son los que más estamos trabajando y son los que les puedo compartir como proveedor que soy de servicios, que estos son los que más están utilizando. En este sentido, utilizamos cables que ya traen elementos que los hacen independientes y que les permiten conectarse, instalarse en la postería sin necesidad de algún elemento como una guía o un ducto, ¿sí? Estos son cables figuras 8, ¿sí? Y los ADCS. Estos, su particularidad, estos últimos, los ADCS, es que son completamente dieléctricos, no tienen ningún elemento. Esto es como que la esencia de la fibra óptica. Si quieren utilizar un cable que puedan colocar en conjunto de cables eléctricos, este es el indicado, el cable ADCS, completamente dieléctrico. El único elemento que le da tensión es un elemento que es una fibra sintética conocida como aramida, que es la que le da la fuerza y la tensión a estos cables. Y bueno, ahí van a ver algunas fotos de los trabajos que se hacen para colocar los cables en la postería. Como les comentaba, este es el tipo de construcción más económica que hay hoy día. Sin embargo, siendo muy honesto, también es un tipo de construcción que por lo menos ha causado mucha saturación en la mayoría de los postes. Sí les puedo comentar que me ha tocado llegar a postes en donde ya van, créanme, más de 8 usuarios en el mismo poste, y es algo que CFE por lo menos ha tratado de regular. Y te digo, sería cuestión de también ir contemplando para el momento de hacer alguna construcción o definir algún tipo de topología o algún elemento, también considerar que si vamos a utilizar un método como hay que tener cuidado con la saturación que ya existe en los postes. Aquí me voy a enfocar, ahora sí quiero llegar al punto central de esta plática respecto al diseño y la implementación y posteriormente el mantenimiento de una red de fibra. Me voy a centrar básicamente en el elemento que más se está ocupando hoy día, que es una topología, les comentaba hace rato, de árbol para una red FTTH. También algunos la conocemos también como redes GPON, y es lo que les voy a presentar en las siguientes diapositivas. Bueno, para empezar, vamos a definir rápido qué es una fibra FTTH o una red de fibra FTTH. FTTH no es más que la abreviatura de Fiber to the Home en inglés, ¿sí? Fibra a la casa o hasta la casa. Se nombra así a esta topología de árbol, estrella o de bus, porque por ahí, como les decía, cada carrier de repente le hace sus modificaciones o tropicalizamos cada quien a nuestra mejor manera este tipo de implementaciones, ¿no? Aquí lo que se busca es llevar una transmisión completamente por fibra óptica, desde el elemento central hasta el usuario final. Y les comentaba hace algunos minutos respecto a los carriers que comenzaron esto por ahí del 2007, 2008, cuando en los albores inicia Total Play. Ellos, por ser una empresa que surgía completamente para servicios de triple play, ellos pudieron diseñar una red completamente de fibra, desde la central hasta llegar directamente a la casa, al usuario, o ya sea al cliente, completamente con fibra, ¿sí? Aquí no hay ningún elemento intermedio de cobre o de multipar, es completamente fibra, les repito, desde la central, que muchos lo conocemos como la OLT, hasta el último elemento, que es el módem que tenemos en nuestras casas, quien ya tiene oportunidad o que ha trabajado este tipo de sistemas, hasta una OLT. Perdón, una ONT. ¿Sí?
También le conocemos como redes GPON, aunque en realidad el término de GPON habla más bien de la constitución de esta red de árbol o de estrella. Y en este sentido la conocemos como una Passive Optical Network, o sea, una red pasiva óptica, en donde precisamente por pasivo debemos de entender que son elementos que no requieren ninguna alimentación eléctrica, y eso pues también le da una gran ventaja. Prácticamente todos los elementos que vamos a encontrar en la planta externa o en la calle son elementos que no requieren ningún tipo de alimentación eléctrica por no necesitar regeneración de ningún tipo de señal, ya que como les comentaba, esa es la ventaja que tenemos con la fibra óptica, que traemos alcances arriba de 40 kilómetros. En el caso de las redes de GPON, traen alcances por el tema de estos elementos pasivos de hasta 20 kilómetros a la redonda. Y entonces prácticamente cuando hagamos un diseño, que lo vamos a platicar en las siguientes diapositivas, solamente hay que tener esas ciertas consideraciones, pero prácticamente hablar de 20 kilómetros a la redonda de un elemento central, pues es muchísimo. Estamos hablando de una mancha de 40 kilómetros, eso abarca prácticamente una ciudad completa, ¿no? Pero bueno, voy a continuar un poquito con el tema. Ok. GPON. Les comenté que era PON, Passive Optical Network. GPON más bien, la G viene de la capacidad de ancho de banda. Empezó primero denominándose EPON porque hablábamos de redes Ethernet, de anchos de banda de hasta 100 megas. Y de repente ya empezaban a dañar los gigas. Sin embargo, ya cuando empezamos a manejar anchos de banda superiores a los gigas, a los gigabits, es cuando esta red se empezó a denominar una red GPON o GPON. Ok, ¿cómo le hacemos para poder diseñar una red de este tipo? Como les comentábamos, sí hay limitaciones en distancias, pero estamos hablando de una limitación de 20 kilómetros, desde un elemento central hasta el último usuario. Y si lo pensamos en una circunferencia prácticamente como se ve en esta mancha, este es un polígono que se estableció y se dijo, bueno, aquí es donde yo quiero cubrir. Entonces ahí vamos a buscar pues, un punto central en donde vamos a alojar precisamente este elemento que va a ser el maestro de todas las conexiones. En este caso, ahí colocaríamos nuestro equipo OLT, ¿sí? En un site, en una caseta, puede ser en un gabinete, ahora sí que ya lo definirá cada una de nuestras necesidades. Sin embargo, lo primero que hacemos es establecer cuál es la zona que queremos cubrir, ¿sí? Y bueno, como segundo punto tendríamos que definir o revisar cuántas casas pasadas hay en esta zona, o sea, cuántos prospectos. Obviamente también conocer los niveles socioeconómicos de la zona, los tipos de viviendas, si son residencial, si son comerciales, si son industrial, centros comerciales, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, también en algunos levantamientos incluso se busca también conseguir los temas de las numeraciones, lotes, etcétera, ¿no? Y una vez que establecemos eso nosotros, que ya decimos, ¿sabes qué? En esta zona tengo 2,000 casas pasadas y ahí este es mi objetivo meta. Es definir de esas 2,000, por ejemplo, qué penetración queremos. Vamos por 1,000, vamos por 500. También eso ya dependerá de cada una de nuestras necesidades. Como segundo punto, ahora sí, a partir de esa información ya podemos empezar a darle forma a nuestra red. Sí, como les comentaba y hablamos hace rato de las topologías, aquí si se fijan por los colores que se ven aquí, les puedo comentar que hay redes primarias, hay redes secundarias y redes de distribución. Me parece que en esta pequeña imagen, que está un poquito reducida, los elementos o los cables que alimentan o los cables primarios son estos rosaditos que se ven por ahí. Se alcanzan a ver unos rojos que serían los secundarios y finalmente todos los chiquititos azulitos que se ven por ahí
son los que llegan a los usuarios. Estos son los elementos de distribución o de acceso. Es como que la tercera capa de este diseño. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es definir lo que les decía, ese elemento central, que se ve por ahí el puntito rojo, ahí se definió en este caso, dónde íbamos a tener nuestro nodo, nuestro side hub, etcétera, como le llame cada quien. Sí, digo, hay veces que se busca que sea lo más céntrico que se pueda. Van a ver que a veces pues, no se puede por cuestiones ya sea de renta, ya sea de disponibilidad, incluso hasta de relieve, porque hay veces que no alcanzamos a ver. Aquí se ve planito, pero hay veces que tendremos situaciones en donde haya que cruzar algún río, alguna avenida, o definitivamente a lo mejor son zonas que tenemos muchas subidas y bajadas. Entonces, todo eso también nos define dónde podemos colocar este elemento central, ¿no? O este nodo. Después ya estableceremos si vamos a meter en el caso de este tipo de topologías, usualmente se manejan dos niveles de división o de spliteo y también las definimos en este momento. Y aquí mismo vamos a definir si vamos a utilizar nuestra topología de árbol o una topología de bus. Eso usualmente lo define uno desde que uno va a empezar a trabajar este tipo de tecnologías. Me ha tocado ver que los carriers que trabajan actualmente, algunos sí se han casado con un solo tipo de topología y hacen réplicas del mismo en diferentes zonas. ¿Sí? Usualmente las zonas de cobertura se pueden definir por colonias o delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, o de algún poblado en particular. Ya dependerá de las necesidades de cada quien. Y bueno, una vez que nosotros ya definimos cómo va a ser nuestra topología, en dónde van a estar los elementos, pues venimos con el tema importante, ya lo que sería como tal la construcción. Siendo honestos, pues como les comentaba, si esto lo estamos tratando como un negocio, evidentemente necesitamos que los costos pues, sean los menores. En la mayoría de los casos, las redes GPON que se están construyendo en la actualidad, prácticamente el 98% son de tipo aérea. Prácticamente todas esas instalaciones están en la postería, ya sea rentada o propias de cada carrier. Pero bueno, de cualquier modo, por tratarse de una red que se encuentra en la vía pública, pues bueno, muchos sabemos que tenemos que trabajar antes que nada el tema de los permisos, ya sea permisos ante el municipio, permisos ante la junta de vecinos, la junta ejidal, etcétera, etcétera, a CFE, todo eso tendremos que tramitarlo antes para que podamos nosotros tener todo en regla, tener legal nuestra construcción y en el momento que empecemos precisamente la implementación, pues todo esto ya quede resuelto. Aquí, de hecho, manejo como un segundo punto establecer el tema de volumetrías. Ya sabemos cómo va a ir la topología, entonces podemos definir qué cantidad de cables, cuántos cierres de empalmes, cuántos splitters, cuántos nodos, cuántos equipos, todo lo que vamos a necesitar para poder construir o implementar nuestra red. Y bueno, finalmente, dedicarnos a la construcción, bueno, pues se oye muy bonito, pero también previo a, siempre vamos a necesitar nosotros establecer las normas de instalación que vamos a seguir, ya sea que contratemos a alguien que la construya o que nosotros nos queramos aventurar a hacerlo, siempre va a ser importante que nosotros tengamos bien definido cuáles van a ser las normas que vamos a utilizar en nuestra construcción. Digo, tampoco hay que inventar el hilo negro. Si nosotros ocupamos infraestructura de CFE, CFE ya tiene ciertas normatividades que pues no nos queda de otra más que acatarlas o seguirlas, ¿no? Y de ahí podemos partir con las primeras normas si es que no las tuviéramos. Aquí ya me paso a la parte bonita. Una vez que nosotros implementamos nuestra red, viene la parte también no menos importante que sería el mantenimiento de la misma. Yo les voy a ser honesto, yo estoy casado con el mantenimiento preventivo y ahorita les explico por qué me interesa mucho que busquemos siempre hacer mantenimientos preventivos. Esto lo haremos teniendo gente que haga constantemente recorridos, ya sean rutinarios o con cierta calendarización, ¿sí? Para cuidar precisamente los elementos que se encuentran en la calle,
¿sí? Como son los cables, como son los cierres de empalmes, ¿sí? Bueno, y como segundo punto, tener también un inventario de la red, saber en dónde colocamos nuestros cables, en dónde tenemos ubicados nuestros elementos. Importante también poder tener identificadores, o sea, tener las nomenclaturas o los IDs de cada uno de los elementos. Me refiero a cajas de empalme, o si tenemos por ahí cables y los tenemos ubicados, también poder tener etiquetas que digan que ese cable es propiedad de nosotros, ¿sí? Y que en caso de alguna falla pueda ser reportado, sea por los vecinos, por las autoridades, gente de protección civil, etcétera. Algo importantísimo aquí, además de ese inventario, conocer y administrar bien, en el caso de esta red GPON o FTTH, conocer todas y cada una de las fibras. Parece broma, pero tengo la experiencia de ver y cargas grandes que de repente esta parte de repente se nos ha escapado, y cuando queremos hacer algún mantenimiento no sabemos qué servicios van en cada cable. Bueno, por eso cuando se hace una construcción, yo sí les recomiendo casi desde el principio tener un inventario de las fibras que estamos dejando listas y disponibles, y cómo empezarlas a ocupar, cómo administrarlas, aunque sea de veras en tablas de Excel, pero es importantísimo que la información de cada una de las fibras y qué servicios tenemos ahí lo tengamos inventariado, para que en el momento que se requiera, en caso de algún corte, de alguna falla, sepamos qué servicios están fuera y cuáles son la prioridad que le vamos a dar para poder levantar estos servicios. Esto con aras precisamente del tema que vengo en el punto 3, ¿sí? La disponibilidad. Por ahí hablo de troubleshooting. En troubleshooting hablo más bien de los temas precisamente de corrección o de búsqueda de fallas, ¿sí? De las fallas de la red, y por eso es importante tener un buen inventario y una buena porque en la mayoría pues vamos a tener contratos o acuerdos de servicios como los SLAs, en donde a lo mejor si le vendemos un servicio a algún cliente empresarial y en el contrato establecimos tiempos de reparación de 8 horas, pues que lo podamos cumplir. Y en la medida que tengamos la información que les comento, va a ser más fácil cumplir con esos acuerdos, ¿no? Con esos SLAs, que al final de todo, pues se va a traducir en el indicador más importante de las telecomunicaciones, la disponibilidad, que era lo que me refería cuando hablaba de los temas de anillos y de protección. La disponibilidad es importantísimo en redes de telecomunicaciones, y claro, y por supuesto, también la disponibilidad es importantísima, buscando tener la menor cantidad de eventos anuales o mensuales o semanales o diarios, como lo queramos establecer, pero yo creo que esto es un diferenciador que nosotros, si queremos prosperar en nuestros negocios, tenemos que ponerle mucho énfasis. Y bueno, finalmente, temas de monitoreo, saber cómo vamos a monitorear nuestra red. Hay sistemas que nos ayudan a monitorearlos, sistemas complicados, sistemas caros, pero también hay sistemas muy básicos también, en donde podemos poner un técnico que periódicamente esté haciendo evaluaciones de nuestros cables, o simplemente con los recorridos preventivos también podemos estar haciendo monitoreos de nuestras rutas. ¿Sí? No necesariamente necesitamos algún sistema muy complejo para poderlo llevar a cabo, ¿no? Con esto creo que terminamos el tema de diseño. Me gustaría ya por último, para cerrar, porque ya andamos sobre el tiempo, un poquito de los materiales y de los equipos básicos que debemos de tener si es que queremos implementar una red de este tipo, ¿no? Pues básicamente son los elementos para la construcción. Hablamos de que necesitamos considerar la compra de cables de fibra óptica. Si, por ejemplo, queremos utilizar algún método como el dilado, pues tendremos que considerar también guías de acero. Obviamente también los elementos de sujeción con los cuales vamos a fijar nuestros cables a la postería que vayamos a utilizar, sea propia o rentada.
algunos elementos para el almacenamiento también de los cables, ahí también lo presento rápidamente, ¿sí? Los elementos de los cuales les hablaba, prácticamente en una red GPON, pues estamos hablando de las cajas donde se encuentran los splitters, donde hacemos las divisiones de las fibras. Estos, yo creo que muchos los han visto, se encuentran colocados a un lado de los postes, ahí es donde tenemos las conexiones de la fibra óptica. Algo que no les mencioné, porque ya es parte del detalle, evidentemente para hacer, a diferencia, perdón, de los cables multipar en donde hacemos colas de ratas o hacemos conexiones con las famosas galletas, aquí la continuidad de la fibra se hace a través de un empalme de fibra óptica que le conocemos como empalme de fusión. Ahorita que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar los equipos que se utilizan para poderlos conectar, ¿sí? Pero bueno, esas fusiones o esos empalmes o esas conexiones las dejamos protegidas en este tipo de elementos, en estos cierres de empalmes. Ahí mismo podemos colocar también los splitters, que son divisores, como este que se ve aquí. Este es un splitter que está colocado dentro de la caja, ¿sí? En donde, bueno, entra una fibra y salen hasta 8 o hasta 16 fibras divididas. Aquí está abajito la apertura de una de estas cajas para que se puedan ver. Y bueno, finalmente también del lado del hub o del nodo colocamos distribuidores o paneles de parcheo también, si lo quieren hacer un poquito referencia a los cables multipar o los UTPs, bueno, al igual que en ellos, también nosotros en fibra óptica tenemos elementos donde conectamos las puntas de los cables. Ahí llegan y se conectan o se conectorizan los cables para poder ser utilizados, para poder meter el haz de luz a través de los equipos, es a través de estos elementos. Ahí se ven algunas fotos en donde los chicos están trabajando este tipo de conectorizaciones. ¿Qué necesito para poder operar una red de fibra óptica? Bueno, operar o construir, ¿no? Desde la implementación. Evidentemente, pues necesitamos equipos, vehículos, perdón, pues que tengan las condiciones para colocar, en este caso, escaleras, porque vamos a trabajar en postería, ¿sí? Y bueno, aquí no menciono, pero bueno, paso por alto el tema de cuestiones de seguridad. Los chicos que van a trabajar en alturas tienen que cumplir ciertos requisitos que establece, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como cursos DS3 en trabajos en altura, sobre todo en riesgos eléctricos, porque vamos a estar trabajando para el caso de utilizar postería de CFE, necesitaríamos el manejo también y los cuidados para trabajar cerca de líneas eléctricas o de energía, ¿sí? Por eso es importante también tener ese curso de riesgos eléctricos y por ahí no estaría de más un curso de primeros auxilios en caso de que algún tipo de accidente, ¿no? Básicamente son los tres que creo que más se ocupan en cuestiones de capacitación para el personal, ¿sí? En esos mismos cursos se van a establecer el uso de las herramientas adecuadas, como son bandolas, arneses, obviamente cascos, guantes, de carnaza, botas dieléctricas, escaleras también dieléctricas, para poder trabajar en las alturas. Pero bueno, eso ya sería como que el detalle de este tipo de instalaciones. Pasando un poquito al tema de los equipos, creo que la herramienta principal para trabajar redes de fibra óptica, pues es una empalmadora de fusión para fibra óptica. Sí, esto lo podemos ver en la imagen aquí central. Hay diferentes marcas, hay diferentes precios. Evidentemente también hay equipos muy buenos, como hay equipos de medio rango y como hay equipos muy económicos también de un rango muy bajo, pero de la misma manera pueden funcionar. Depende de cada aplicación o cada uso que le querramos dar a estos equipos. El otro equipo importante, si alguien me pregunta, dije, ya tengo mi empalmadora, ¿qué otro equipo me hace falta? El otro equipo importantísimo que siempre debe acompañar una empalmadora es un equipo OTDR. El OTDR es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Básicamente es un equipo que nos va a ayudar a medir y graficar lo que encontramos en la fibra. Básicamente nos va a dar valores de distancias y de atenuaciones para saber si hay un corte de fibra, en dónde se está presentando, a qué distancia,
Si el cable tiene algún daño, este equipo nos los va a graficar y nos va a decir incluso en dónde se encuentra el daño. Es un equipo de primera mano para aquellos que queremos trabajar en el ámbito de la fibra óptica. Esto es importantísimo tenerlo y también capacitar a nuestro personal para saberlo interpretar y manejar, ¿sí? Hay otros elementos no menos importantes, pero podríamos decir que ya de manera secundaria que también se utilizan, como son medidores de potencias, que nos sirven para detectar precisamente las potencias dentro de la fibra. Por ahí puse BFL, que es un visualizador de fallas visible, una luz visible. Este es una luz roja que nos sirve para inyectar luz a la fibra y poder ver si en algún punto tiene algún daño. Está limitado este equipo porque no tiene distancias muy largas, pero sirve para localizar fallas de manera visible. Y por ahí el último elemento que presento por ahí, que está de este lado, es el detector de tráfico. Muchas veces cuando se nos llega a pasar el tema que les comentaba hace rato de la administración de nuestras fibras, de repente no sabemos si una fibra está o no ocupada. Bueno, este equipo nos puede decir si esa fibra tiene o no tiene algo conectado, ¿no? Evidentemente lo hacemos para no interrumpir un servicio que a lo mejor no identificamos y que corremos el riesgo de que si lo manipulamos lo podamos tirar. Creo que básicamente con esta última diapositiva, y perdón por el tiempo que me estaba yo prolongando, concluiríamos este breve pero conciso taller de redes de fibra óptica. Yo creo que ahorita si tienen oportunidad o alguna duda que se las pueda yo ampliar o corregir, pues bueno, estoy a sus órdenes. Aquí están mis datos. Abajo también van a encontrar los datos de mi compañera Evelyn Tegoma, que es la parte comercial. Ahí están nuestros correos, también nuestros teléfonos para cualquier duda, comentario, cualquier acercamiento, cualquier apoyo. Estamos a sus órdenes. No sé si tengan alguna duda. Gracias Mario, muy amable, muy completa la presentación, información muy importante. Como bien dijiste, fue es información muy amplia, pero fue muy conciso, presentado de una manera muy clara. Tenemos por aquí algunas preguntas que te las voy leyendo y ya tú las contestas. Claro que sí, David Sandoval nos pregunta, para tecnologías DWM, ¿qué tipo de fibra óptica es la recomendable, monomodo o multimodo? Sí, bueno, como lo decía hace un momentito, sí tuvimos que ser muy conciso el curso. Evidentemente quedaron muchos aspectos, porque créanme, en realidad sí es muy amplio y de veras yo creo que ocuparíamos semanas, yo creo que en poder abarcar todos los aspectos de la fibra. Sí, fíjate que en cuanto a temas, estamos hablando de DWDM o CWDM, que son tecnologías en donde los equipos hacen una multiplexación en longitudes de onda, ¿sí? Entrando a detalle, las fibras con mejor optimización para trabajar DWDM definitivamente son las fibras monomodo. Esto es porque estas fibras, sobre todo las fibras, y voy a hablar un poquito de la normatividad de las fibras monomodo están normatizadas por la ITUT, ¿sí? Por el órgano internacional de telecomunicaciones, en sus apartados de telecom, precisamente, la ITUT. Las normas que rigen las fibras monomodos en su mayoría son la G652. Las últimas versiones de la G652, la revisión D, o sea, la G652D, por ahí establece ciertos parámetros para las nuevas constituciones de la fibra óptica, en donde permite una mayor cantidad de longitudes de onda. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, efectivamente las fibras monomodos que siguen la norma G652D son, creo que hoy por hoy, las más recomendables para el uso de sistemas DWDM.
Habría que revisar de todas maneras, porque aquí habría otros elementos como las distancias, porque ya a mayores distancias empezamos a tener algunas complicaciones en la fibra óptica, como problemas de dispersión, de cuestiones de polarización, pero bueno, eso se van presentando conforme se hace más largo el enlace. En enlaces, yo creo que no mayores de 50 kilómetros, esas problemáticas pues son mínimas, prácticamente las podríamos despreciar, ¿sí? Entonces, la recomendación sería fibras monomodo, Daniel. Excelente, muy bien, muchas gracias, Mario, muy claro la respuesta. Tenemos otra pregunta. En el caso de la red de distribución para una red FTTH, ¿qué tipo de cable es el recomendable? Híjole, fíjate que ahí sí, a mí en lo particular les puedo comentar mi experiencia. Yo trabajé hace algunos años en un carrier, bueno, ahorita ya no existe, lo que era Yusacel, que posteriormente nos tocó a mi departamento de ingeniería, al cual lideraba, establecer los primeros inicios de la red de FTTH, que después se convertiría en la empresa Total Play. Y la verdad es que aprendimos a prueba y error. Me refiero a que empezamos a utilizar cables de 96 y luego dijimos, híjole, para los cables de distribución metemos 144, pero fíjense que les decía, a prueba y error, porque finalmente en los sistemas FTTH, como utilizamos elementos pasivos como los splitters, vamos spliteando o vamos dividiendo la fibra. Entonces, por ejemplo, una fibra, al pasar por un splitter de 1 a 8, por ejemplo, esa fibra se convierte en 8 fibras. Y esas 8 fibras las podemos splitear o dividir nuevamente en un segundo nivel, otra vez en 8 o 16 fibras, y estamos hablando de que una sola fibra se puede convertir en 64 fibras o hasta 128 fibras. ¿Qué significa esto? Que para elementos o cables de distribución que ya están pegados al usuario, en realidad ha sido suficiente y está probado cables de 12 y de 24 hilos. No se requieren más. Sin inventar el hilo negro, les puedo comentar que los operadores que hoy por hoy están trabajando estas redes, esos son los cables que se están utilizando. Cables de 24 en su mayoría, y algunos están aventurando a meter cables de 12 hilos. ¿Por qué recomendaría yo quizás los de 24? Porque en cuanto a precios prácticamente varían muy poquito. Entonces, si es una variación pequeña, pues mejor opta por meter un cable de 24 fibras. Eso sería la respuesta. Cables de 12 o de 24 es suficiente para cables de distribución, Daniel. Muy bien, muchas gracias, Mario. Yo creo que una respuesta basada en la experiencia es más, está mucho más soportada, ¿no? Muchas gracias. Sí, ¿no? Aquí hay otra pregunta. De acuerdo a la topología de red, ¿se pueden utilizar topologías híbridas? ¿Y cuál sería la más recomendada? Fíjate que sí, era algo que les comentaba. Mira, finalmente tiene que ver mucho cómo nosotros vamos a establecer nuestros elementos, ¿no? Dónde los localizamos o la geografía inclusive de nuestros elementos. Sin embargo, les puedo comentar que sí, en la actualidad, siendo muy honestos, no existe una topología pura. En realidad, igual, regresando al tema de la experiencia que traemos con los carriers, y la intención es pues, no inventar el hilo negro. En realidad, en la actualidad se están utilizando topologías híbridas. Generalmente, y lo digo así, generalmente las topologías que más me ha tocado ver, las combinaciones de topologías, son topologías de anillos con árbol. Esto es que en los elementos centrales, por ejemplo, en los hubs o donde vamos a alojar nuestros equipos centrales, generalmente unimos varios hubs o varios sitios en una topología de anillo para que ellos estén protegidos entre ellos, ¿sí? Y en caso de alguna afectación, esta topología de anillo proteja a estos elementos principales. Y a partir de ese anillo colgamos pequeñas ramas en forma de árbol, como sería ya una red de acceso hacia una colonia, por ejemplo.
Te puedo decir, por ejemplo, en Ciudad de México, a lo mejor colocamos un hub, no sé, en la colonia Roma, en algún punto, y quizás muy cercano a la colonia Roma, quizás en la Nápoles pongamos otro hub, y quizás lo voy a unir con un hub que esté en la colonia Condesa, y evidentemente en cada colonia vamos a hacer un pequeño clúster o un pequeño polígono que va a abarcar una topología de árbol, ¿sí? El cual se va a colgar de este hub, pero a la vez estos hubs van a estar conectados en una topología de anillo. Entonces, sí, la respuesta es correcta. Las topologías más utilizadas en la actualidad y de manera real son topologías híbridas. La más común es una mezcla en una topología de anillo con una topología de árbol. Es lo que más hemos visto en la actualidad, y les soy honesto, y es lo que más he estado ocupando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Un comentario para un cable operador que tiene su red actual cableada por coaxial. ¿Puede implementar una solución híbrida para aprovechar en la red de distribución el coaxial en lo que se completa la red de fibra hasta el usuario final? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tendría de hacerlo de esa manera? Sí, de hecho les voy a comentar, el caso más común pues ha sido precisamente el de Easy. Easy tiene tenía, bueno, todavía tiene en algunos puntos red completamente coaxial, pero hace algunos años empezó precisamente a hacer la migración a una red de fibra óptica. Claro, por cuestiones presupuestales a veces es imposible hacer un cambio completo y definitivo. Muy pocos lo han hecho. Me ha tocado ver, no, a nadie. De hecho, nadie, ¿eh? Creo que nadie ha hecho un cambio de desechar completamente su instalación actual por cambiarlo completamente a fibra. Y ahorita me estoy acordando también del caso de Megacable. En ambos casos, estos dos operadores hicieron o están haciendo su cambio de manera gradual. En el caso de Megacable, ellos están utilizando precisamente una red HFC, que es una red híbrida de fibra con coaxial, bueno, con coaxial. Sí se puede. Lo que se hace primero es precisamente en la primera jerarquía o en el primer nivel de elementos, en donde, por ejemplo, utilizamos a veces topologías de anillo. Esos anillos los podemos empezar a cambiar por anillos que estén hechos con fibra óptica. El asunto, bueno, pues sí tiene sus complicaciones, pero creo que sería la forma más correcta o incluso más eficiente para llegar a convertir una red completamente de fibra, ¿no? Sí hay que ser pacientes. ¿Cuáles son los pros? Definitivamente el aspecto económico, ¿no? Definitivamente resulta más fácil empezar a hacerlo de manera gradual, ¿sí? Sin embargo, bueno, los contras es que nos va a costar todavía trabajo, todavía va a haber limitaciones, sobre todo en ancho de banda, porque vamos a seguir teniendo cuellos de botellas o embudos en donde tengamos todavía la red coaxial, eso es evidente, pero poquito a poquito podemos ir cambiando. O sea, una vez, mi recomendación sería hacer el cambio primero en la red primaria, ¿sí? En los feeders o en la parte del backbone, hacer el cambio a fibra óptica, y después poquito a poquito a las partes secundarias y finalmente al usuario final. Y eso, la verdad es que siendo honestos, toma tiempo. Y por tiempo estoy hablando de algunos años, ¿eh? Y algunos años, por lo menos he visto en experiencia el caso de Easy y de Mega, pues ya llevan casi entre 8 y 10 años. O sea, sí les ha tomado tiempo. Y bueno, no nos queda de otra porque pues así también ha sido la evolución de las tecnologías. Y bueno, cerrándolo, pues sí, la respuesta sería, la forma correcta es precisamente tomar primero ese paso a una red híbrida y posteriormente a una red completamente por fibra óptica. De hecho, sería una recomendación, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Mario, aquí tenemos otra pregunta. Luis Monroy nos pregunta, ¿con qué programa o software se puede llevar el inventario de la red? Fíjate que hay varios sistemas.
Yo conozco el Small World, se llama uno. Hay otro que traían unos brasileños, el CPQD. No recuerdo, el Granny también. La verdad es que incluso los proveedores de equipos OTDRs también tienen y manejan algunos, sí, pero siendo muy honestos, creo que no he encontrado un carrier al día de hoy que lleve ese inventario bien. ¿Por qué? Porque es como comprar una super máquina y no tener la información con qué llenarla, ¿no? Eso es lo que siento que les ha pasado. Creo que antes de pensar en un sistema, lo primero es desarrollar un proceso dentro de nuestra organización para poder hacer la documentación de toda la información que se va a cargar en esos sistemas. ¿Por qué? Porque en estos operadores he visto que pues, se han adelantado, han comprado los sistemas y dicho por ellos mismos, híjole, no lo he llenado, no está actualizado, me dicen. ¿Por qué? Porque les ha fallado ese proceso de documentación. Entonces, mi recomendación sería, antes de pensar en un sistema de inventarios, es establecer bien y dominar bien nuestro proceso de documentación. O sea, un control de cambios adecuados, que cada vez que yo tenga que hacer una asignación de fibra, pase por un solo departamento y que este departamento sea el encargado de asignación de fibras. Cuando igual un cliente se retira, también poder dejar disponible nuevamente la fibra y poder optimizar y hacer más eficientes también nuestra red. Todo eso es parte de ese proceso. Y creo que sería lo primero que yo recomendaría, tener bien ese proceso antes de pensar en un sistema de inventarios. Y si vemos que eso ya lo dominamos, pues bueno, ya hay opciones. Sí hay opciones, algunas más amigables que otras, algunas más económicas que otras, ya dependerá del presupuesto y de la necesidad de cada organización, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario. Armando Alba nos dice, gracias por el curso, muy interesante. ¿Puedes ahondar un poco más cómo funciona el detector de tráfico? No lo conozco. Saludos. Fíjense que hace unos días un amigo me preguntaba, oye, me pidieron un detector de tráfico, ¿cómo es eso? Fíjense que es un elemento sencillo. A mí hace algunos años me tocó incluso revisar cómo funcionaba, porque a mí también me llamaba la atención. Es una especie de lápiz. Es más, déjenme, me regreso tantito. ¿Se alcanza a ver aquí? Es este elemento de acá, déjenme, bueno, me regreso tantito. Es como una especie de lápiz. Lo que hacemos en este equipo, aquí se alcanza a ver, tiene una pequeña ranurita. Lo que hacemos es con un botón que tiene ahí, abrimos esa ranurita y ahí colocamos una fibra. Tiene que ser de preferencia una fibra desnuda, le llamamos así, o sea, que no tenga revestimiento, que ya esté liberado del cable, del tubo holgado que lo protege. Y esa fibra ya desnuda, con el pequeño revestimiento que lleva, se coloca ahí y lo que hace el equipo es hacer un pequeño doblez que protege la curvatura de la fibra, pero ese pequeño doblez lo que logra es hacer que salgan pequeños haces de luz. Y esos pequeños haces de luz, si es que tuviera tráfico o tenga potencia o tenga conectado un servicio a esa fibra, esos pequeños haces de luz va a llegar al detector del equipo y lo que va a decirnos es si hay o no hay luz circulando en esa fibra. Es lo único que nos dice, ¿eh? No nos dice, nos dice pequeños información de la potencia, pero no es una potencia real. Básicamente el equipo lo utilizamos nada más para saber si hay o no hay tráfico en esa fibra. Esa es la función principal del equipo. ¿Y cómo funciona? Es como les comentaba, lo que hace es un pequeño doblez en esa fibra, por eso es importante que sea una fibra desnuda, ¿sí? Y al hacer ese pequeño doblez, lo que provoca es que en esa curvatura el equipo pueda detectar las pequeñas fugas de luz que suceden. Obviamente,
si se presenta una pequeña atenuación, o sea, sí puede correrse el riesgo de que pueda haber intermitencias en el servicio. ¿Sí? Son raros, pero puede ocurrir. La idea es hacer esa medición rápida y nada más es para identificar si tenemos esa fibra disponible o si esa fibra se encuentra ocupada para poder trabajar sobre ella o lo que tengamos que hacer, ¿no? Finalmente, esa es la función de ese equipo. No es un equipo caro, en realidad, es más, yo creo que si lo googlean, por ahí hay muchos proveedores de equipos que lo manejan, no son equipos tan caros, digo, en comparación a una empalmadora o a una TDR, digo, puede ser bastante importante o interesante tenerlo como parte del ajuar, ¿no? De equipos ¿cómo se llama? En una cuadrilla de empalmes o de mantenimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario. Arset Zamudio nos pregunta qué fibra recomienda en zonas de mucha vegetación. ¿Cuál sería la mejor opción para evitar muerdan los roedores de acuerdo a tu experiencia? Híjole, fíjense que sí, en las zonas de mucho árbol, si vemos que ya es muy recurrente el tema de los roedores, lo primero que buscamos, pues es como yo les decía hace un momento, y todos buscamos siempre reducir costos en cuanto a la operación o el mantenimiento de nuestra red. Cuando me ha tocado detectar daños en los cables, sobre todo en las instalaciones aéreas, ¿no? Que pasan en zonas arboladas, lo primero que hacemos es colocarle una manga, que no es más que un vil ducto cortado a media caña, para proteger esas zonas y evitar que el roedor, sobre todo las ardillas, roan el cable y provoquen daños en la comunicación. Sin embargo, cuando este problema persiste a pesar de esa protección, ahí tendremos que tomar una decisión, ya sea cambiar el cable, que sí existen cables que contienen blindaje, que contienen también una constitución en el recubrimiento un poquito mayor para que le cueste trabajo al roedor, pero evidentemente eso pues encarece nuestra red, porque un cable ya con esas características, como se los mencionaba muy al principio, el encarecimiento de un cable es precisamente, o va precisamente en el tema del recubrimiento o de la constitución del cable como tal, no tanto la fibra, sino ya lo que lo recubre. Entonces, ahí tendríamos que pensar en soluciones que existe antirroedores, pero evidentemente duplica o a veces hasta triplica el costo de nuestro cable. Por eso les decía, habría que tomar la decisión, si es importante pasar por esa zona, pues bueno, tendríamos entonces que reemplazar el cable existente por un cable de estas características, o si es posible, pues hacer una reubicación de nuestra red para no pasar por esas zonas. A veces pareciera que suena medio cobarde la solución, pero a veces son soluciones que resultan más benéficas en nuestro bolsillo por ese tipo de cuestiones, ¿no? A veces sale más caro tener que reemplazar todo un cable por un roedor, ¿no? Pero, pues bueno, me ha pasado y a veces no nos ha quedado de otra, más que reubicar esa trayectoria. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Acaba de llegar otra pregunta también de Arset Zamudio. Es una aportación. Creo que por cuestión de costos es mejor reemplazar el cable a un antirroedor, porque a corto plazo será más barato que estar reparando a cada rato por múltiples mordeduras del roedor. Esto porque hay zonas que no se puede cambiar la trayectoria. Sí, pues es un análisis que hay que hacer en el momento y toma de decisiones. Es correcto. Muy bien, pues Mario, yo te agradezco nuevamente la presentación. Estamos llegando ya al final. Pues nada más me queda pedirle a nuestros asistentes que nos compartan sus nombres y sus correos. Y si hay por ahí alguna otra pregunta, pues esto se las haremos llegar a Mario para que las conteste de manera directa.
así como los datos de quienes han participado. Y pues nuevamente agradecerles por el tiempo que nos regalaron para asistir a este evento. Y Mario, en este caso a ti, agradecerte la presentación muy concreta, muy concisa, con mucha información que seguramente nos será de mucha utilidad. Y pues seguimos en contacto, veremos si hay oportunidad un poco más adelante de tener otra sesión con información que nos complemente. Muchas gracias, Mario. No sé si quieras agregar algo adicional antes de despedirnos. No, al contrario, agradecerte a ti, Daniel, a Marcial, la oportunidad y el foro, ¿no? Para poder aportar un granito, ¿no? A este tema tan interesante que persigue Promptel. Y pues bueno, quedamos a las órdenes, un servidor, el caso de Evelyn, para lo que se ofrezca, estamos a las órdenes. De igual manera, ahí están nuestros datos de contacto. Cualquier tema referente a la fibra, pues bueno, ojalá podamos apoyarlos en sus proyectos, y si también hay dudas, y me quedan dudas a mí también, pues las hacemos más grandes, yo creo, ¿no? La idea es encontrar las soluciones, y la verdad, el tema de la fibra, espero que si no han tenido oportunidad de trabajar con ella, pues bueno, tengan la oportunidad y la inquietud. Créanme, es algo que todavía tiene para rato, el tema de la fibra, y más teniendo en cuenta que todo lo que viene en cuanto a aplicaciones, en cuanto a Internet de las cosas y todo lo que viene en el futuro, de veras es bastante prometedor, pero requiere una infraestructura que pueda soportar todo eso. Y hoy por hoy la fibra óptica ha cubierto en gran medida ese aspecto, ¿no? El poder tener anchos de banda mucho más grandes para poder hacer videoconferencias, para mejorarlas, porque ya ahora, hoy por hoy las tenemos. Incluso la fibra óptica se está utilizando para poder llegar a las torres de telecomunicaciones, a las torres de telefonía celular, para poder también ampliar sus anchos de banda, a las casas. Y bueno, recordando que ahora la pandemia nos ha demostrado también, ¿no? Ahora el trabajo online también ha requerido y nos ha requerido también ampliar esos anchos de banda. Y bueno, pues una de las soluciones evidentes, pues es el tema de la fibra óptica. No es la única, pero sí ha cobrado cierta importancia en estos últimos años. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Muy bien, Mario, pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias por compartirnos sus correos. Les haremos llegar la presentación y el contacto con Mario y con Evelyn para contactos con ellos de manera directa. Y pues nuevamente agradecerles y desearles que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Y pues a seguir cuidándonos porque la pandemia sigue fuerte. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos. Un abrazo, Daniel.